Hola, buenos días compañeros. Nuevamente por acá su servidor, Freddy Chávez Sánchez. Continuando con el tema de lo que es la investigación o los trabajos de inteligencia, vamos en esta tercera unidad a tocar aspectos ya más enfocados hacia este trabajo y precisamente vamos a hablar de lo que es el insumo principal de la inteligencia, que no es otra cosa que la información. Tenemos pues entonces que la información es el conocimiento de cualquier dato, observación, hecho o relato que una vez obtenido se procesa a fin de depurarlo para producir información útil, que luego será difundida a los consumidores. La información representa la materia prima para producir inteligencia. En este mismo orden de ideas, según los autores Esteban y Carvalho de 2012, existen unos niveles en cuanto a esa materia prima que es la información para el trabajo de inteligencia, y comenzamos con los datos, significando que es la representación básica de la realidad que por sí sola no tiene un significado. Por ejemplo, cifras o nombres de personas. Lo adquieren gracias a la capacidad humana de establecer relaciones. Posteriormente tenemos información. Se genera mediante la recopilación de datos, añadiéndoles un contexto o significado y un propósito. Con el ejemplo anterior, cifra y nombre de personas, detalles concretos, por decir algo, de personas detenidas por vinculación con algún tipo de hecho delictivo. Entonces ya va tomando cuerpo, por decirlo de alguna forma, esas pequeñas cosas que fuimos tomando y que se van generando. Posteriormente, esa información llega a un tercer nivel, que es el conocimiento, significando que es el resultado de una estructura de conceptos, teorías y explicaciones de la realidad que permiten comprenderla. El conocimiento no solo se encuentra en lo personal, en las personas, sino también en las organizaciones, imbuido en los procesos y estructuras. Finalmente, un cuarto nivel que tiene que ver ya con el englobamiento de todas estas aspectos que hemos mencionado anteriormente. Entonces ya tenemos lo que es la inteligencia. Y viene a ser el resultado de la aplicación de conocimiento tácito y explícito para integrar, interpretar, analizar y evaluar información relevante sobre un determinado asunto que representa una amenaza o una oportunidad para una organización o un Estado. Entonces vamos observando que iniciamos con el aspecto más básico, según con estos autores que tenemos aquí, que es un dato, lo vamos procesando, llega a la información, posteriormente va aumentando en su capacidad allí para llegar al conocimiento, y del conocimiento vamos a llegar a lo que es ya directamente la inteligencia. Seguidamente, ¿verdad? Habiendo hablado de lo que es la información, pasamos entonces a lo que es la búsqueda de la información. Vamos a hablar someramente aquí porque esto es uno de los pasos que comprenden lo que es el ciclo de la inteligencia como tal. Y tenemos que la información es la persona o cosa utilizada por los servicios de inteligencia que coopera proporcionando información o datos necesarios, en el caso de la fuente viva, es decir, las personas, o del cual podemos extraer información cuando se trata de fuentes inanimadas, es decir, un informe, una información que aparezca en una red social, en un medio de comunicación, sobre el objetivo u adversario. En el caso de las fuentes vivas, estas también pueden realizar tareas importantes dentro de la organización enemiga si ha logrado infiltrarse dentro de la misma. Las fuentes a las que estamos haciendo referencia
tienen una clasificación y podemos hablar de fuentes abiertas y de fuentes cerradas. En el caso de las abiertas, son porque cualquier persona puede tener acceso a las mismas. Por ejemplo, la prensa, la radio, la televisión, un libro o un folleto. Y las cerradas porque solo se tiene acceso a las mismas por personas autorizadas. Las cerradas porque solo tienen acceso a ella personas autorizadas, pudiendo ser esto unos archivos, documentos que están clasificados y que no son de acceso para todo el público o para cualquier usuario. Tenemos igualmente fuentes técnicas que nos proporcionan información a través de fotografías, videos o grabaciones de radio. Dentro de las fuentes vivas, como mencionamos anteriormente, que están representadas por las personas. Cuando hablamos de fuentes vivas, hablamos de personas, de seres humanos. Dentro de ellos tenemos una clasificación igualmente, comenzando por lo que es el agente. El agente es el que participa en la ejecución de actividades clandestinas o los trabajos de inteligencia. El agente es parte de la organización de inteligencia que realiza sus actividades para recabar información para el propósito que en ese momento se está realizando. Tenemos lo que es un doble agente, que es una persona que aparentemente está controlada por una organización, pero que también trabaja para otra. Es decir, está infiltrada dentro de ella. Mencionando aquí en este caso como si la persona fuera parte de esa estructura o de esa organización, cuando realmente está haciendo es su trabajo de recabar información para la organización clandestina para la cual labora permanentemente. Se tiene dentro de la fuente viva también lo que es un informante, que es una persona que se utiliza con el objetivo determinado y que no pertenece a la organización, es decir, no forma parte de la nómina, sino que son elementos externos, por mencionarlos de alguna forma. Se tiene igualmente lo que es un contacto, que es una persona que no es miembro de la organización, pero que presta colaboración para la realización de cualquier trabajo de inteligencia que pudiéramos tener allí. Por ejemplo, en un periódico, la oficina donde se colectan, o donde se recaban, donde se reciben mensajes clasificados de ventas o esa cuestión allí, porque el interés de nosotros pudiera ser de pronto una persona que va a realizar algún tipo de comunicación utilizando este tipo de medios, colocando un mensaje clasificado en ese medio de comunicación. Igualmente, esas fuentes requieren, cuando se trabaja con las fuentes, existen dos tipos de reclutamiento de acuerdo a las necesidades de la operación que se está desarrollando. Tenemos en primer lugar lo que es un reclutamiento gradual, el cual significa, como su nombre lo menciona, que se va a ir generando o se va a ir ganando poco a poco la confianza de esa persona. ¿Para qué? Para que en un determinado momento la podamos comprometer o la podamos utilizar para una operación de inteligencia. Y existe igualmente un reclutamiento directo, es decir, la necesidad de la operación requiere que la captación de esa fuente de información viva sea más directa, sea más precisa, más oportuna, porque, como lo mencioné anteriormente, pues es la necesidad la que nos urge a utilizar uno u otro procedimiento de reclutamiento para las fuentes. Igualmente vamos a hacer mención en este caso a los pasos que se requieren para reclutar una fuente de información, una fuente viva de información, y tenemos en primer lugar lo que es la ubicación de la fuente. Someter la fuente a observación durante un periodo de tiempo a 2 o 3 personas que van a ser posibles candidatos, es decir,
tenemos allí unos posibles candidatos y los vamos a ir ubicando en el contexto donde se desarrollan para ir estableciendo cuál de ellos posteriormente pudiera ser el que nos resulta más oportuno, más idóneo por su habilidad, por su forma de conducirse para esa operación de inteligencia que estamos requiriendo. Una investigación extensiva. ¿Con qué finalidad se realiza esto? Para averiguar todo lo relacionado con la persona, con su entorno familiar, con la finalidad de elaborar un historial sobre su vida personal, familiar, laboral, política. ¿Con qué finalidad esto? Igualmente para que nos permita valorar si el acceso a la fuente y si es la más conveniente para ese trabajo que vamos a desarrollar. El acceso a la fuente. Cuando la persona llega a conseguir la información que necesitamos, la capacidad de acceder o llegar a ella. Este aspecto es elemental dentro de ese reclutamiento. La accesibilidad a la fuente es la capacidad que tenga la persona de poder ser contactada clandestinamente sin problemas. Definir el tipo de reclutamiento que vamos a hacer, como hablamos anteriormente, conforme a la necesidad de la operación que estamos desarrollando, pues el oficial a cargo de la operación va a decidir si esa fuente va a ser reclutada mediante de forma gradual o de forma directa. Por lo general, el método que más se utiliza para captar las fuentes es el gradual, porque permite ir conociendo con más detalle a esa persona que es un posible candidato como fuente. Igualmente se debe tener en cuenta al momento de reclutar las fuentes dos situaciones o dos consideraciones. Una es cuando es imprescindible para cubrir un nuevo objetivo, porque puede detectarse que un objetivo está relacionado con otro ya existente. Entonces hay una necesidad de captar o de reclutar una nueva fuente. Y cuando es necesario agregar una fuente adicional a un objetivo ya existente, porque puede ser que la fuente ya existente no pueda cubrir todas las actividades del objetivo, o para que esa fuente que estamos reclutando de forma nueva, ¿verdad?, pueda hacerle seguimiento o de alguna forma a esa fuente que ya está desarrollando la operación de inteligencia. Como requerimientos básicos que debe poseer un potencial candidato a fuente viva de información, pues tenemos lo que tiene que ver con su capacidad y con su personalidad. Cuando hablamos de la capacidad, hablamos del acceso, que es la capacidad de que la persona pueda llegar a obtener la información, la inteligencia que posea la misma, la educación y conocimientos profesionales. En cuanto a la personalidad, se debe tener en cuenta lo que es la estabilidad mental, la reserva en cuanto a las labores que está realizando, integridad personal, imparcialidad y tendencia a optar, que la persona no tenga tendencia a optar por la línea de menor resistencia, es decir, que la persona busque siempre la manera más fácil de llegar a las cosas. En cuanto a las motivaciones que pueda tener un candidato a una fuente viva de información, pues podemos tener o mencionar varias, entre ellas motivaciones de carácter económico, motivaciones de carácter ideológico, motivaciones emocionales. Con respecto a esta motivación, pues hay que ser muy cautelosos porque pueden no ser muy confiables a la hora del desarrollo de una actividad, ¿verdad? Precisamente por esa emocionalidad con la que se desenvuelve. Puede ser que la persona esté buscando prestigio y a través de un trabajo el desarrollo de una operación de inteligencia, pues sienta que está consiguiendo ese reconocimiento. Puede ser por coacción,
Puede ser por expiación de delitos, es decir, buscando la forma, colaborando con el servicio de inteligencia, busca la forma de que se le reduzca o se le minimice en cuanto a posibles delitos que haya cometido anteriormente. Y en última instancia puede ser por venganza. Personas que han sido de alguna forma dejadas de lado en organizaciones esa cuestión y como un medio de venganza, pues ellas deciden colaborar con los servicios de inteligencia aportando información valiosa para ese objetivo. Igualmente, dentro de esas cualidades o dentro de esas características de las fuentes vivas de información, tenemos las debilidades que ésta pueda presentar. Y son las que pueden provocar que una persona se le esté formando como fuente o se le deje de tomar en cuenta, considerando que podrían ser contraproducentes. En tal sentido, son las circunstancias de las cuales no se puede aprovechar para el reclutamiento, ya que son negativas. ¿Cuáles pudieran ser un ejemplo de ese tipo de debilidades? La debilidad por las mujeres, el gusto excesivo por el dinero, si bien es cierto que pues todos tenemos tendencia a querer dinero, pero una inclinación excesiva al dinero pues es contraproducente dentro de lo que es el trabajo de inteligencia. El juego, una persona que sea adicta al juego no puede ser utilizada dentro del trabajo de inteligencia porque resulta excesivamente contraproducente. O la persona que le gusta darse buena vida, ¿por qué? Porque va a ser una situación llamativa pues para el posible objetivo que esté siendo objeto de vigilancia. Dentro de esto igualmente podemos hablar de un periodo de prueba de las fuentes vivas de información, ¿verdad? Una vez que han sido seleccionados los posibles candidatos, pues se someten a un periodo de prueba. Una vez seleccionado el candidato a fuente de información, el oficial de selección lo pasa al oficial de reclutamiento y hasta allí llega la misión del oficial de selección. Igualmente ocurre cuando el oficial de reclutamiento lo entrega al candidato, a ese potencial candidato a fuente de información, se lo entrega al oficial de caso, que es con quien directamente va a realizar o a desarrollar esas operaciones de inteligencia de recabar información. Entrará en un periodo de prueba durante el cual se verificará el origen de los datos suministrados. Por este se evaluará el cumplimiento de los misionamientos. Cuando hablamos de un misionamiento es las asignaciones que se le hagan de captar información, de seguir a un posible objetivo. Así como la disposición al trabajo, el nivel de rendimiento y producción. Tiene que ver con la calidad de la información y la forma en que pueda hacerse comprobación de la misma. Por otra parte, el oficial de caso deberá extremar las medidas de seguridad en los contratos, en los contactos con la nueva fuente. ¿Por qué? Porque como está en periodo de prueba, pues el oficial del caso debe tener muchísima precaución de que no esté entrando o cayendo en el campo de un posible doble agente. Se observarán cómo quien llega al lugar vigilará la entrevista previendo cualquier anomalía e igualmente vigilarán la salida de la fuente para detectar con quién se reúne, en qué vehículo se moviliza, con quién habla y toda esa serie de información que es de vital importancia para el oficial del caso tome una decisión con respecto a su reclutamiento o no. Y después que la fuente se haya retirado, se retira el oficial del caso. ¿Por qué se hace esto? Por razones de seguridad, como mencionábamos anteriormente, que el trabajo de inteligencia requiere de tomar permanentemente medidas de seguridad. La supervisión de la fuente viva de información se puede realizar a través de varias formas, siendo una de ellas a través de otra fuente de información que le haga un seguimiento muy discreto
para que no vaya a producir sospecha de que está siendo objeto de investigación, mediante una investigación directamente sobre la fuente, mediante un interrogatorio con el polígrafo, mediante la reiteración de medidas de seguridad que debe aplicar durante la realización de su trabajo y mediante una vigilancia fija, vigilarla de manera constante. ¿Todo ello con qué? Con la finalidad de establecer que efectivamente esa fuente es, vamos a decirlo de alguna forma, en un alto grado, es bastante confiable para la misión que se le va a asignar y para la seguridad de toda esa operación. En cuanto a las medidas de seguridad de la fuente de información, el oficial del caso deberá instruir a la fuente cómo se desenvolverá para ser descubierto, es decir, le va a dar las directrices para que ese trabajo que va a hacer no lo vaya a poner en alerta, que pueda ser descubierto y la operación de alguna forma se interrumpa o deba ser abortada por completo. Cumplir con los mencionamientos de forma secreta, no dirigirse directamente al sitio de contacto para un chequeo previo, preparar una cortada lógica que justifique su presencia en la zona, utilizará indumentaria adecuada al sitio de contacto, como mencionábamos en el módulo anterior, de acuerdo al contexto donde se esté realizando la operación, pues debe ir acompañado de esa indumentaria que es precisamente lo que se denomina la cubierta, ya sea de operación, de reserva o de cualquier tipo. Conocer bien el área donde se desempeña como fuente, eso es importante para el trabajo de la fuente. Tener un conocimiento vasto sobre el área, locales comerciales, farmacias, iglesias, colegios, direcciones de calles, avenidas, toda esa cuestión es importante que la fuente lo maneje para que su trabajo sea lo más óptimo posible. No debe mostrar interés por la información que busque, ya que puede hacerse sospechoso, es decir, de pronto comienza a hacer preguntas demasiado directas al objetivo que se está trabajando y eso puede incidir en que produzca algún tipo de sospecha y sea contraproducente a los fines de la operación de inteligencia. Nunca debe realizar algún tipo de operación sin la autorización del oficial del caso. Recordemos que el oficial del caso es la persona encargada de toda esa operación y él es el quien sabe los requerimientos y con base a esos requerimientos le va a asignar los misionamientos a esa fuente viva de información. En cuanto al aspecto, así como está el reclutamiento, hay otro aspecto dentro de la fuente viva de información y tiene que ver con la desincorporación de una fuente de información. Dependerá de la intención con la cual se haya efectuado el reclutamiento o por razones, circunstancias tales como cuando el blanco ya no existe. ¿Por qué? Puede ser que el blanco fue eliminado o neutralizado. Puede ser que ese blanco falleció. Cuando la importancia de la fuente ha disminuido con relación al objetivo por el cual estaba asignado, porque ha perdido el acceso. Cuando pierde el acceso quiere decir que ya no logra llegar de una forma oportuna y adecuada al objetivo para obtener información. Su rendimiento y producción ha bajado en calidad, es decir, ya produce, pudiera ser que antes obtenía información y tenía cómo comprobarla y eso ha disminuido. Entonces, eso va repercutiendo en que la productividad, por decirlo de alguna manera, vaya disminuyendo y va incidiendo en que esa fuente, pues de alguna forma el oficial de caso tome la decisión de desincorporarla dentro del trabajo. Continuando con el tema, hablamos de las fuentes de información, ahora vamos a hablar de lo que es el oficial del caso, el oficial de control de fuentes. Es el responsable directo del control y manipulación de las fuentes vivas de información. ¿Por qué? Porque él es, por decirlo de alguna forma, la cabeza visible de esa operación específica que se está realizando allí. Y es con él con quien se va a hacer todo los contactos o entregas de informes y toda esa cuestión entre la fuente viva
y el oficial del caso. Este señor o esta persona tiene una serie de funciones entre las cuales se puede mencionar la búsqueda de información en forma organizada mediante un programa de actividades. Es decir, él debe estructurar toda la operación de forma organizada para que la misma se vaya desarrollando de forma fluida. Reclutamiento y manipulación de la fuente, es decir, esos potenciales candidatos, personas que son potenciales candidatos para realizar un trabajo de obtención de información para el trabajo de inteligencia. La evaluación de las fuentes de información para descartar la veracidad, una evaluación primaria y dar su opinión debiendo enviar la información, realizar estimaciones de inteligencia que permitan con antelación tomar medidas preventivas. Es decir, el oficial del caso debe tener la habilidad y la capacidad de prever posibles situaciones que se presenten dentro de una operación de inteligencia y con base a ella tomar en decisiones de tipo estratégico, táctico u operativo. Clasificar y analizar los documentos relacionados con las informaciones que están siendo obtenidas por las fuentes. Cumplir con éxito su función, evitar el mínimo de errores, debiendo mantener una constante y perseverante proceso de formación, asimilando la experiencia de manera que cada vez que le dé un carácter más profesional a tan exigente actividad. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, el trabajo de inteligencia es un área o una situación que conlleva un altísimo nivel de exigencia precisamente por la naturaleza de lo que se está realizando allí, de lo que se desarrolla. Esta persona, este oficial del caso, puede reunir también una serie de cualidades, entre ellas podemos mencionar lo que es la capacidad profesional, la habilidad analítica, habilidad de planificación, actitud para asumir responsabilidades y buena memoria. Y para concluir, vamos a hablar de algo muy importante de lo que entonces es el trabajo de inteligencia, que tiene que ver con la valoración de la información, mencionándola en dos aspectos. El primero de ellos por su cualidad, es decir, la confiabilidad y la veracidad. Y con base a ello se valora por letras, la A para el funcionario activo o en nómina, la B para una fuente propia que es confiable, la letra C para la fuente de confiabilidad variable cuando es procedente de tercera persona y la D cuando son rumores o comentarios. Y por la calidad de la información, que es la forma de demostrarla, se utiliza el número 1 cuando existen pruebas de la información, fotografías, grabaciones o documentos, con el número 2 cuando la información suministrada por la fuente es vista o oída, pero no puede ser probada. El número 3 cuando la fuente la oyó a través de terceras personas. Y el número 4 cuando la información es de origen casual o impreciso. De esta manera, pues culminamos entonces lo relativo a la parte de manejo de la información y la fuente viva de información.